Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. Les informamos que esta sesión de formación será grabada y guardada y podrá ser utilizada en los canales que consideremos necesarios. Al ustedes permanecer en esta sesión, están dando su autorización y consentimiento para ser incluidos en dichas grabaciones. Les confirmo que la grabación la encuentran en nuestro canal de YouTube el día de mañana y la presentación que va a ser usada en la sesión de hoy la pueden solicitar a través del canal de atención al cliente. La sesión de formación del día de hoy va a ser de valoración de notas estructuradas, va a estar dirigida por Lina, que es analista de investigación y desarrollo, y Geraldine, que es analista del equipo de valoración. Entonces, chicas, les doy la palabra para dar inicio a la sesión de formación del día de hoy. Bueno, hola a todos, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a estar dando una presentación de notas estructuradas y de cómo es su valoración. Bueno, en cuanto al contenido, vamos a comenzar por la definición. Hablaremos de los componentes de una nota estructurada, cómo se realiza su valoración y mostraremos al final dos ejemplos. Pues un mismo ejemplo desde su turnship hasta cómo se maneja en una calculadora, como las que manejamos en Precia. Bueno, primero que todo, ¿qué es una nota estructurada? Una nota estructurada es un producto financiero híbrido que combina dos partes, la parte de deuda y la parte de derivados. Esta se puede construir de múltiples formas y esto hace que pues, es un producto muy flexible. El objetivo es que se pueda balancear la seguridad con potencial de retorno. Además de eso, pues la idea es que el inversionista tenga al menos parcialmente protegido su capital, que sería esta parte como de la parte de la deuda, y mientras que al mismo tiempo puede beneficiarse de los movimientos de un activo subyacente, que sería esta parte del derivado. Bueno, continuando por los componentes de lo que es una nota estructurada, básicamente como se mencionó, es su componente de deuda, su componente de derivado, esto nos da una nota estructurada. Pues, ¿qué es el componente de deuda? Generalmente este busca garantizar el capital inicial del inversionista. La garantía se da en una moneda específica que normalmente llamamos la moneda del capital protegido. Siempre existe un riesgo de crédito del emisor en este componente de deuda, que sería la probabilidad de default, es decir, la probabilidad de que incumpla sus obligaciones. Por otro lado, en el componente derivado es la parte que genera un rendimiento variable, generalmente no negativo. Este puede incorporar apalancamiento, lo que multiplicaría la sensibilidad del derivado al activo subyacente y se adapta a la necesidad del cliente y a la creatividad del emisor. Es decir, que puede ser un producto sencillo, tipo plain vanilla, como lo llamamos, o ya podría ser un derivado exótico. Y pues esto nos dice que en conclusión, la deuda y el derivado da potencial de rentabilidad y esta combinación pues va a definir como el perfil de riesgo. Ahora, yéndonos al componente de deuda, pues como lo que ya se mencionó, podemos ver aquí un poco la gráfica. A más a detalle lo que está pasando es como tres momentos clave. Entonces tenemos T0, que es el momento en el que el inversionista entrega el nocional inicial, es decir, ese valor. Luego tenemos un T-fix, que básicamente nos dice que el nocional puede ajustarse usando una tasa de forward representada como nocional sobre la tasa de forward del T-fix de ese momento. Y por último tenemos como un T final, un T-end, que dice que pues al vencimiento se recibe el nocional de vuelta y pues lo mismo, ya podría ser en la misma moneda que como el capital protegido o podría ser en la moneda si es de un subyacente o podría ser un distinto tipo de moneda. Y pues básicamente este mecanismo asegura el capital del vencimiento. Bueno, luego cuando nos vamos al componente derivado, como ya se mencionó, pues aquí esta es la parte más flexible y personalizada de la nota. Realmente una nota estructurada podría tener las características que el emisor, el cliente desee.
Su función es generar un rendimiento ligado al comportamiento de un activo subyacente, que ya podría ser un índice bursátil, una acción, una divisa, tasa de interés. Y pues este derivado puede ser desde una opción call simple o un exótico con estructuras más sofisticadas, y también pues puede incluir apalancamiento, lo cual va a multiplicar la ganancia si el subyacente pues se mueve a favor claramente del inversionista. Bueno, acá cuando vemos el capital protegido, podemos ver que en el lado izquierdo es el momento inicial de cero. El 90% del capital se destina al componente de deuda. Esa parte se invierte en un bono cero cupón que irá creciendo pues en el tiempo. Y luego tenemos un 10% restante, que acá dice componente derivado, la prima. Entonces, este es el que le da a la nota la posibilidad de generar un rendimiento adicional. Entonces, cuando ya tenemos el vencimiento que esté igual a T mayúscula, la parte de la deuda que comenzó siendo un 90 ha crecido hasta convertirse el 100% del capital garantizado, y encima de ese 100% vemos que hay un X% que si no sabemos cuánto va a ser el rendimiento del derivado, que pues va a depender del componente del subyacente, y este rendimiento pues suele ser no negativos. Entonces pues esto en conclusión nos está dando que se vuelve todo el capital al vencimiento y vamos a tener un aporte de rendimiento adicional, pues por la parte del derivado. Listo. Y ahora continuamos con la valoración. Listo. Bueno, ahora para la valoración vamos a tener en cuenta la valoración tanto en el componente deuda como en el componente derivado. Entonces, eh, ya puedes pasar la siguiente. Ahí. Listo. Entonces, en el componente deuda, retomando lo que se mencionó anteriormente, pues representa el capital protegido que se devuelve el vencimiento y pues, pero el tema es que no se valora como un bono tradicional, sino que se ajusta por diversos factores. Asimismo, tiene diferentes elementos importantes a considerar, como es la tasa de cambio forward, que en este caso pues se utiliza para calcular los puntos forward y es clave ya que cuando el nocional protegido esté en una moneda distinta a la de pago, pues esa tasa de cambio forward nos dice cuánto vale esa moneda en el futuro según las condiciones actuales de mercado. Por otro lado, tenemos a la curva de descuento, que es una curva cero cupón en la moneda de pago. También tenemos a la tasa de recuperación, que en este caso pues está relacionada al riesgo de crédito. Según las entidades financieras, pues esta tasa de recuperación está en un 40%, que ha sido como el nivel promedio de recuperación tras defaults. Y por último tenemos la probabilidad de default, que provienen de las cotizaciones de los CDS sobre el emisor, sobre las cuales pues se realiza un proceso técnico de bootstrapping para encontrar la intensidad de default. En este caso, lo que se intenta hacer es extraer pues la probabilidad implícita de que el emisor incumpla con sus obligaciones y pues en dado caso, si el CD se aumenta, aumenta también el riesgo y por lo tanto el componente de deuda tiende a bajar. Listo. Ahora vamos con el componente de deuda, pero pues vamos a ver es cómo se refleja esto en la fórmula de valoración. Entonces, acá lo que podemos ver es que el valor de un bono cero cupón que paga el nacional inicial en la fecha de maduración. Y también cuando la moneda de pago es diferente a la moneda del capital protegido, pues se calcula el valor futuro equivalente del nacional inicial. Entonces, ahí lo que estamos teniendo es que el valor al tiempo cero viene siendo igual al nacional sobre pues esa tasa de cambio forward a la fecha T-fix, que prácticamente es que nos lleva la moneda del capital protegido a la moneda de pago y al tipo de cambio esperado en la fecha de fix. Luego lo multiplicamos por el factor de descuento para traer ese monto a valor presente. Y por último, pues se multiplica por prácticamente la probabilidad de supervivencia acumulada y por la tasa de recuperación, que era ese 40% que mencioné, y esto vendría siendo como la representación del ajuste por riesgo de default del emisor. ¿Listo? Ahora, por otro lado, en el componente derivado, vamos a verlo desde una nota estructurada tipo call note.
Entonces, el componente derivado es una opción call con la siguiente función de pago. Y pues en este caso, pues le da a la nota estructurada su potencial de ganar, de una ganancia adicional. En el caso de la call note, pues este componente se comporta como una opción call sobre un subyacente financiero y pues le está dando al inversionista la oportunidad de captar una parte pues de la subida del subyacente desde la fecha inicial hasta el vencimiento. Entonces, la fórmula que están viendo en pantalla, donde está, por ejemplo, máximo entre lo que viene siendo valor final del subyacente menos valor inicial del subyacente sobre valor inicial del subyacente, es simplemente es una variación porcentual positiva del subyacente. Y pues esto se multiplica por el nacional y también se multiplica por la tasa de cambio en la fecha inicial y por la tasa de participación. Ya pues viendo un poco más a profundidad, el componente derivado de una call note también puede tener un cuanto, que bueno, el cuanto en algunos casos, pues en el subyacente está denominado en una moneda diferente a la de pago y en ese caso el valor del derivado podría verse afectado por la tasa de cambio pues en esas monedas. Entonces, pues para evitar esa exposición, lo que se hace es que se aplica un cuanto y así pues el payoff no se ve afectado si se mueve el tipo de cambio, ya sea hacia arriba, hacia abajo, y pues por lo tanto la tasa queda fija y el inversionista ya no asume ese riesgo. Entonces, en la fórmula que ven en pantalla, ahí lo que vemos es una variante del modelo de Black-Scholes adaptada para opciones con cuánto. Entonces, ahí tenemos lo que viene siendo de 1, que representa una medida de cuando el precio actual ajustado está alejado del strike en términos de volatilidad. Y pues ahí es exactamente la misma fórmula de Black-Scholes. Lo único que podríamos decir que difiere vendría siendo la drift correlation, que es esa U que pueden ver. No sé si la puedes ahí señalar. Está em, Ay, en el perdón. D1, ay, qué pena. En el D1 está sumando dentro del paréntesis a la volatilidad elevada al cuadrado sobre 2 del D1. Esa U que ves ahí en pantalla viene siendo pues ese drift de correlación y lo que hace es que refleja el ajuste del derivado bajo la medida de riesgo neutro cuando el subyacente está denominado en una moneda extranjera. Entonces, pues ahí el derivado se liquida es en la moneda doméstica. Y sí, eso prácticamente viene siendo el cambio dentro del modelo de Black-Scholes. Y por otro lado, tenemos otras notas estructuradas que en este caso no se pueden valorar a través de una calculadora, ya que tienen un método de Monte Carlo y por lo tanto, pues debido a las simulaciones, no van a dar nunca pues el mismo valor. Dentro de esas tenemos a las basket notes, que es el componente derivado que tiene una subyacente, una canasta de activos y el pago depende del rendimiento de la canasta. Luego tenemos al autocallable notes, que es el emisor redime anticipadamente el producto estructurado en fechas previamente establecidas cuando el subyacente cumple ciertas condiciones. Y el accrual notes, el emisor redime anticipadamente el producto y adicionalmente mientras la nota no se redime anticipadamente, el comprador paga cupones en fechas establecidas. Cuando el subyacente permanece en un rango establecido, la buffer notes también, donde el pago del capital inicial depende del retorno del subyacente. Si el retorno es negativo, pues, eh, y menor al buffer, se puede perder parte del capital inicial. Y por último, están las Asian notes, que es un producto estructurado cuyo rendimiento depende del promedio del precio o el nivel de un activo subyacente durante un periodo de tiempo. Listo. Bueno, me escuchan. Listo. Bueno, ahora vamos a compartir los ejemplos. Vamos a comenzar mostrando un ejemplo de ternship de un contrato.
Listo. Como aquí podemos ver, bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que sería el internship. Bueno, básicamente acá cuando construimos y valoramos una nota estructurada, pues lo primero que debemos definir es como cuáles son los parámetros de esta nota. Entonces esto se hace en base al term sheet, que es como el contrato en el que pues el emisor dice como las características y componentes de la nota. Lo primero que identificamos es un ISIN, que básicamente, digamos, ese iría en esta parte. Básicamente nos está haciendo el identificador de la nota, un código internacional de valores. Luego también tenemos el tipo de nota. Si es un, digamos, en este caso es un tipo de nota estructurada, dentro como de nuestros parámetros, esto sería un call note type 1. En cuanto al folder, pues el folder es como el tenedor, el cliente de la nota. Ahí pues podríamos tener que es algún banco fiduciario, una BFP. También tenemos el issuer, que es el emisor de la nota. Pues esto es fundamental para, como dijimos en la parte de calcular el valor del bono, pues saber cuál es el riesgo de crédito del emisor. En este caso tenemos que el issuer es un banco B, banco B. Bueno, luego de esto tenemos también el tipo de clasificación numérica del producto según estructura definida. Tenemos el Broad Currency, que es básicamente en qué moneda tenemos el capital protegido. Veamos. Acá podemos ver que el Broad Currency está pues en COP. Luego también tenemos el Pay Currency y el Index Currency, que básicamente podemos ver que esto es en un S&P, entonces ya sabemos que el index currency es USD y también tenemos que el pay currency, dice como acá, también estaría en dólares, en USD. Tenemos el denom, que es la denominación mínima de la nota, básicamente eso también estaría aquí. Y ya tenemos que identificar algunas cosas que nos puede contar, como cuál es el spot inicial, es decir, el valor inicial del subyacente al momento de la emisión. También si tenemos una tasa inicial que también se especifique en la nota. Y también tenemos la parte de, pues, como los momentos de la nota. Entonces, digamos, strike date, issue date, todo esto nos va a servir como parámetros, más el día que se esté valorando, pues, la nota. Bueno, acá tenemos la tasa de cambio, que como ya sabemos es un USD COP, y también esto nos sirve pues para la valoración de los días. Algunos termsheets pues también nos especifican cómo puede ser la función. Acá nos muestran cómo está definida. Y digamos acá ya nos están dando más ejemplos como iniciales de cómo se va a tomar el index on the strike date. Entonces nos está dando la tasa. También nos está dando un valor de G, que eso sería capital invertido. Y acá nos dan un poco más de detalles de los cuales ya se nombraron para entender cómo cuál va a ser el pay currency y otros datos. Bueno, el ISIN, que es el código internacional. Y pues esto sería en general lo que es un ternship y cómo se sacan sus parámetros para luego poder empezar la valoración. Listo. Entonces voy a compartir pantalla de la calculadora para la Colnote tipo 1. Un segundo. Ceci. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahí. Sí, la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que estaba mencionando Lina, entonces, tenemos en cuenta el ternship para la parametrización de la nota. Entonces, desde Precia, pues nosotros tenemos este formato donde pues, agregamos el ISIN, el tipo de nota, el holder, en este caso, pues vamos a dejar un teórico tipo banco A, el issuer banco B, el capital protegido en este caso, el capital protegido, un segundo. Sí, el capital protegido viene
viene, por así decirlo, dentro del payoff que nos muestra el turnship. En este caso, como nos especifica, se asume que es del 100%. Por lo tanto, pues por eso ponemos 1. La moneda, el nominal está protegido en moneda COP. Los pagos se van a hacer en dólares y el índice debido a que es el Standard & Poor's, pues es en dólares. Denom pues queda en 10.000. El National Pay Core, también acá lo podemos ver, de 10 millones de dólares. El spot también que nos están dando, acá abajo lo vi, de 3.000, sí, 3.740.14. Y pues las fechas que nos especifican, que es el trade date, issue date, final valuation date y maturity date. También tenemos a la tasa de participación, que viene siendo, usualmente lo expresan en este caso, pues siempre nos toca realizar la división, pues, en este caso sería 1.18%, y el índice Standard & Poor's y el valor inicial del índice, que es 4.181.17. Y listo. Entonces, teniendo en cuenta la calculadora, acá lo importante es saber qué insumos vamos a tomar para pues realizar la valoración. En este caso se va a tomar una curva de puntos forward sobre la COP USD diaria. Entonces, ya teniendo eso, lo que vamos a hacer es que, bueno, acá ya ingresamos como los valores de mercado de ese día, que vienen siendo, bueno, la valoración de ese día va a ser el 0705 al 2021. Y aquí pues podemos ver el index spot de ese día, la tasa doméstica, la tasa foránea y la volatilidad del índice. Listo. Teniendo eso en cuenta, ahora tenemos la información de la opción. Entonces, todo lo que está resaltado como en azul hace parte de la hoja de parametrización de la nota y todo lo que está resaltado en amarillo viene siendo la información de mercado de ese día. Y por otro lado, también traemos directamente el Forward COP USD diaria del día que estamos valorando la opción. Entonces, tipo call, Standard & Poor's, bueno, aquí prácticamente todo lo que ya se mencionó dentro del turnship y también la información de mercado. Y una vez que ya tenemos esta información, vamos a realizar el cálculo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los días de valoración, que es únicamente pues la diferencia entre la fecha final de valoración o fecha de vencimiento menos la fecha de valoración. También para los días en USD se va a hacer exactamente lo mismo. Y por otro lado, se saca el TAO de valoración, que pues prácticamente es esa diferencia entre días de vencimiento menos días de valoración sobre base 360. Esto debido a que Precia pues publica estas curvas, tanto doméstica como foránea, en base 360. Sin embargo, para el modelo de Black Scholes se tiene en cuenta es base 365. Por lo tanto, acá realizamos esa conversión tomando pues los días de valoración sobre base 365 y ya. Y una vez que realizamos eso, pues vamos a calcular el valor nocional, que es prácticamente la división entre el nocional sobre el USD COP inicial. Y para la tasa doméstica, ahora sí aplicamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que sacar el logaritmo natural de 1 más la tasa doméstica del índice nominal por el TAO de valoración, pero este es en base 360 y lo dividimos en base 365 para hacer esa conversión. Esto se hace exactamente igual para la tasa foránea. Y si se dan cuenta, pues uno de los supuestos es que, en primer lugar, esté en base 365
Y en segundo lugar, pues que la tasa tanto doméstica como foránea esté en términos continuos. Ahí me falta comentar que, bueno, en Parecia nosotros publicamos base 360 y la tasa está en términos nominales. Listo. Por otro lado, ya teniendo esa información, vamos a calcular directamente el D1, que es prácticamente esta fórmula, que es la fórmula que pues hay compartida dentro de la presentación. Entonces, en este caso, pues vamos a tomar el logaritmo natural de el precio, en este caso, de el index spot sobre el index inicial más, acá se toma la tasa la diferencia entre la tasa doméstica menos la tasa foránea, y acá pues sumamos 0.5 por la volatilidad elevado al cuadrado y nuevamente multiplicado por el tau, y todo esto dividido en la volatilidad por la raíz de t. Y así ya obtenemos nuestro D1. Dentro de la fórmula, lo único que cambia dentro del modelo de Black-Scholes, nuevamente repito, es esta parte. Ya pues, les había mencionado que es el drift de correlación, que refleja el ajuste del derivado bajo la medida de riesgo neutro. Entonces, en palabras un poco más sencillas, vendría siendo la volatilidad entre el precio del activo subyacente y la moneda de pago. Listo, teniendo eso en cuenta, pues ya únicamente pues sería aquí reemplazar los valores para obtener D2. Y ya después calculamos las probabilidades de que la opción esté in the money, es decir, que el precio del activo subyacente sea mayor al strike price. Y pues sí, pues básicamente viene siendo la normal estándar acumulada, tanto para el D1 como para el D2. Ya por otro lado, pues traemos los puntos forward de la curva dentro de los insumos que nosotros proveemos directamente. Y se tienen en cuenta ahora sí el cálculo de la tasa de descuento, que viene siendo esto, lo que ven en verde, que es la correlación que tenía, bueno, es prácticamente esta parte de la presentación donde pues explicaba que había una tasa que ponían las entidades financieras del 40%, está ya dentro de la volatilidad que nosotros, dentro de nuestro proveedor que nos provee diariamente, nosotros pues ya, por así decirlo, se incluye dentro de esta volatilidad. El factor de descuento del bono con riesgo viene siendo 1 sobre esa tasa de descuento del bono con riesgo multiplicado por el tau de valoración en base 365 y sumado pues más 1. Ya después lo que vamos a hacer es la tasa de cambio forward, que es únicamente pues los puntos forward más el USD COP Spot. Y listo, ya una vez que tengamos toda esa información, ya podemos calcular la información de la valoración del derivado y la valoración del bono. Entonces, en el caso del derivado, pues tenemos que calcular la prima. Entonces, la prima viene siendo este condicional, que cuando en este caso, los días de valoración son mayores a 0, en ese caso lo que se va a hacer se trae directamente, es el index spot multiplicado por el exponencial de menos la tasa foránea multiplicado por la tasa, el tau de valoración. Y bueno, básicamente viene siendo, sí, toda esta parte que C42, la normal estándar acumulada, menos el C22, que viene siendo el index inicial, multiplicado por el exponencial de menos
En este caso, la tasa doméstica y multiplicado nuevamente por el TAA de valoración va a ser 365. Y por último lo multiplicamos por la normal estándar acumulada de D2. Y bueno, siguiendo este condicional, obtenemos el valor de la prima y el valor del derivado viene siendo únicamente multiplicar el nocional en USD. Este se multiplica directamente por la tasa de participación, se divide sobre el strike y se multiplica por esa misma prima en USD. Y ahora lo único que tenemos que hacer es traer pues ese valor a COP. Entonces pues es únicamente valor del derivado en USD multiplicado por USD COP Spot. Y listo. Entonces el valor derivado también lo podemos traer en denominación. Y por otro lado, bueno, este no es como tan requerido, pero el valor que realmente necesitamos viene siendo el valor del derivado en COP. Y por último tenemos la información de la valoración del bono, que viene siendo el valor del bono en USD, que si se dan cuenta es de esta fórmula, es el nocional sobre en la tasa de cambio forward a la fecha del T-Fix. Entonces ahí lo podemos ver, nocional, acá arriba, nocional en COP sobre la tasa de cambio forward multiplicado por el factor de descuento del bono. Y finalmente ya, pues ahí lo único sería multiplicar el valor del bono en USD multiplicado por pues el spot de ese día. Y listo. Y lo único es pues realizar la suma entre el valor del derivado en COP y el valor del bono en COP. Y esto se divide finalmente en el nominal. Y así tendríamos el precio de la nota para la fecha correspondiente al día que estamos realizando la valoración. Asimismo, pues podemos observar que este precio que encontramos nos da exactamente igual a los precios que nos dieron dentro de producción. Entonces, podemos validar que pues, el precio de la nota es correcto. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si hayan preguntas. Sí, castellano. Y buenos No sé, días. castellanos. Buenos días. Buenos días. Gracias por la presentación. Yo tengo una duda con respecto al tema de la valoración del componente de deuda de la nota y es el Listo. siguiente. Cuando, Sí. cuando uno va y negocia el instrumento de deuda, cuando el precio que uno negocia, en el precio que uno negocia están involucrados todos los riesgos que están en ese instrumento, ¿cierto? Incluido el riesgo de crédito, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, Sí, de cuando yo acuerdo. cojo ese instrumento de deuda y lo empaqueto con un derivado para construir la nota, al momento de valorar, ¿por qué toca volver a calcular un componente de riesgo de crédito que ya está involucrado en el precio de ese instrumento de deuda que ya yo negocié? Eso no estaría abriendo procesos de arbitraje entre la nota y los componentes de la nota de forma separada. Es decir, yo entro en una nota más sencilla, con un derivado, una opción y uno con un instrumento de deuda, listo. Y por otro lado, yo puedo entrar en la posición contraria y de forma separada con el derivado y con el instrumento de deuda. Y entonces cuando yo sumo cuando sumo las valoraciones, eso me va a dar, eso me da, de entrada me está dando un arbitraje. Entonces, no sé si estoy claro con el planteamiento. ¿Lo puedes volver a repetir? Qué pena. Cuando yo compro la nota, cuando uno entra en una nota, me estás valorando Ujú. por un lado el derivado, normalito aquí, modelo Black-Scholes, normalito, plain vanilla, y me estás valorando el instrumento de deuda en ese instrumento de deuda, estás teniendo en cuenta un riesgo de crédito, ¿de acuerdo? Ujú. Al momento de Sí. valorar la nota. Cuando yo cuento, y yo, listo, yo compré la nota, ahora yo voy a armar la nota, por otro lado, con la posición contraria, en donde también en el mercado compro ese mismo instrumento de deuda
o tomo una posición en ese instrumento de deuda y tomo una posición en el derivado, pero de forma separada, ¿sí? No como una nota. El instrumento de deuda, cuando lo valoro, cuando voy y lo valoro, ¿sí? O Precia me da los precios, no tiene involucrado ningún componente de crédito, de riesgo de crédito adicional, ¿sí? Entonces, al momento de tener esas dos, tanto la nota como la nota por separado, ¿sí? En mi portafolio, eso me está generando un arbitraje, ¿sí? Mm, Entonces, ¿por qué al instrumento de que se está valorando la nota se está volviendo a tener en cuenta un componente de riesgo de crédito que ya está involucrado en el precio que se está negociando en el mercado de ese instrumento de deuda? Creo que es porque el componente de deuda se descuenta pues precisamente con la curva ajustada al riesgo de crédito del emisor, ¿cierto? Entonces, creo que es una diferencia entre la curva de fondeo propia y no la libre de riesgo. No sé si me hago entender. Es decir, tú estás valorando, digamos que el instrumento de deuda, vámonos a un caso muy sencillo que sea un TCO, que es Ujú. un cero cupón. A mi precio me da el valor del TCO, yo lo sumo con la valoración del derivado, de una opción plain vanilla, y ya tengo el valor de la nota. Pero si tú me dices que yo tengo que volver a valorar ese TCO con otra curva y le involucro un componente de riesgo de crédito porque me va a dar diferente al precio que me está dando Precia. Eso está generando, yo no sé, yo estoy viendo que eso estaría generando procesos de arbitraje en la valoración de estos instrumentos. Mm, Déjame que estoy pensando. Mm, pues la verdad creo que no sabría cómo contestar en este momento, pero si te parece, nos puedes dejar como em, esa duda dentro del chat y nosotros te respondemos hoy mismo. ¿Listo? Listo, sí, igual también quería aclarar, o sea, lo que pasa es que cuando estamos valorando la nota estructurada completa, pues realmente es así, o sea, realmente primero se está valorando como toda la parte de la deuda, más el derivado, y eso está sujeto a un riesgo de crédito del emisor, pero pues básicamente solo se descuenta con un factor de descuento ajustado por riesgo del emisor, que es la curva libre, probabilidad de default y pues la recuperación. Si lo estás separando en un componente de deuda y componente de derivado, pues como la deuda ya incorpora el riesgo del emisor, pues básicamente sí estarías teniendo, o sea, si al hacerlos por separado, al sumar incorporarías dos veces el riesgo y pues sí, estaría pasando lo que dices, que es una diferencia respecto a un pseudo arbitraje. Bueno, no lo veo tan pseudo arbitraje, es un arbitraje, pero listo, ok, yo les dejo la inquietud. Y aquí una pregunta rápida aquí con respecto a la calculadora. De pronto si subes un poquito donde haces la conversión de una tasa discreta a una tasa continua. Sí. Ahí sí, en las ESA. Ahí tú estás tomando. No, Un Tao, no, no, no. No, abajo, en la 38. Ahí. Tú estás tomando la C porque tomas una tasa nominal para llevarla a continua. Eso usualmente se hace con la tasa efectiva anual para llevarla a continua. O sea, esa fórmula que tienes ahí,
toma como base una tasa efectiva anual, no una tasa nominal. Porque lo hacen con Sí. la nominal. O sea, la pregunta es por qué se utiliza una tasa doméstica No, nominal. no, no, no. En la conversión de una tasa discreta, en este caso nominal, a una tasa continua, porque están tomando la nominal y no toman la efectiva anual, porque esa fórmula para convertir es tomando una tasa efectiva anual, no una tasa nominal, para poderla llevar a continua. Se parte de una tasa efectiva anual, no de una tasa nominal. Espérame. Sí, porque ahí estoy entendiendo, en la formulación están tomando una tasa nominal para llevarla a continua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 se sí. toma Pero en la la tasa nominal. conversión, pero cuando uno va a ver cómo se hace la conversión, ¿sí? La conversión es tomando una tasa efectiva anual. Entonces, lo que veo es que se debería primero convertir esa nominal a efectiva anual y ahí sí sacar el logaritmo natural de 1 más esa tasa efectiva anual, no a partir de la Ujú. nominal. No, lo que pasa es que se toma la tasa nominal, o sea, así como se está viendo ahí, porque en el modelo Black-Scholes-Merton los inputs deben estar en tasa continua, No, no, de que es lo acuerdo. compuesta, y la nominal es la que se convierte directamente a continua. ¿Sí? Si usáramos la efectiva anual, estaríamos duplicando la capitalización al pasarla nuevamente a continua. No, no, yo no estoy diciendo que no se tome la continua para el modelo de valoración de las opciones. Es Sí. claro que se toma la continua, de acuerdo. Mi inquietud es la conversión de nominal a continua, ¿sí? Primero toca calcular la efectiva anual. A partir de la efectiva anual, sí se pasa a la tasa continua para después aplicar el modelo de valoración de opciones. Esa es mi inquietud, que por qué toman la nominal y no toman la efectiva anual para poder llegar a la continua. Esa es mi inquietud. A Si ver. se hace, si eso usualmente se hace desde la efectiva anual para poder llegar a la continua, según la fórmula que tienen ahí planteada. Bueno, básicamente, o sea, estamos tomando, o sea, entiendo que la pregunta es por qué la nominal y no la efectiva anual, y es porque las fuentes de mercado, o sea, normalmente cuando nos entregan ternships, normalmente entregan las curvas de tasa en nominal con su base en días, no en efectiva anual, y en Black-Scholes solo necesitamos la tasa de forma continua, entonces la conversión estándar parte de la nominal. Bueno, uno va al texto y parte desde la efectiva anual, pero ok. Sí, o sea, sí, nosotros partimos desde la parte nominal, Sí, usando una porque al base igual, 360 o 365. exacto, sí, porque al igual lo que pasa es que lo que te comento, o sea, nosotros publicamos esa tasa doméstica en nominal, por eso nos toca hacer esa conversión. No se podría hacer en efectiva anual de una vez, ¿sí me voy a entender? No, pero la nominal la pasan efectiva anual y la efectiva anual ya pueden aplicar ese logaritmo de 1 más esa tasa expresada efectiva anual para llegar a la continua. Pero pues si lo hacen con la nominal, ok. Sí, se hace con la nominal. Ujú, exacto. Gracias. Vale, con gusto. Listo. Listo. Espérame, entonces dejo compartir. Entonces, esto vendría siendo todo, pues, el cierre de la capacitación. Esperamos que les haya servido como, pues, información y cualquier duda, pues, estaremos respondiendo por parte de comercial. Listo. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego.